Muy bien, yo creo que podemos ir comenzando el seminario. Primero que nada, bienvenidos a todos. Buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Austin Morales, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, conceptos básicos de lectura de planos. Les cedo la palabra para dar inicio al seminario. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ahí te escuchamos súper bien, Austin. excelente, Mariana, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Austin Morales. Soy ingeniero de aplicaciones y servicio para la parte de Costa Rica y Latinoamérica. Eh, Hoy básicamente tenemos una presentación preparada donde vamos a revisar conceptos básicos, ¿verdad? En este caso de lectura e interpretación de planos de diseño. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es que ustedes se vayan, ¿verdad? De acá con una visión más clara de cómo interpretar, ¿verdad? Un plano técnico, desde sus elementos más comunes, más básicos, ¿verdad? Hasta ya las simbologías que se utilizan en los planos de diseño técnico. De primera mano tenemos los planos, ¿verdad? ¿Qué es un plano? ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de planos, ¿verdad? En términos generales, el plano es una representación bidimensional, ¿verdad? De un objeto, un espacio, ¿verdad? Mientras en otros campos se usa lenguaje escrito, ¿verdad? En la parte de la industria vamos a estar utilizando estos planos porque son entendidos en cualquier parte del mundo debido a sus normas, ¿verdad? Donde se establecen estos planos. Con ellos vamos a podernos comunicar, vamos a poder comunicar ideas de diseño y de fabricación de manera más precisa, ¿verdad? De todas las características que, que queremos, de lo que queremos hacer, de lo que queremos crear. Hay tipos de planos, en este caso tenemos el plano general o de conjunto, el plano de fabricación y despiece y el plano de montaje. Como un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos este objeto. A grandes rasgos no nos dice mucho, simplemente podemos asumir, ¿verdad? Que es un objeto redondo, que tiene un diámetro interno, externo también. No conocemos el tamaño, no sabemos si es de aluminio o es de metal, ¿verdad? Podemos decir que puede ser una pieza de un automóvil, de un avión, de un equipo, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros le agregamos una característica a esto, ya tenemos certeza de qué podemos estar hablando, ¿verdad? En este caso es una arandela, ¿verdad? Ustedes creo que ya en México le llaman rondana, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, desde la importancia, desde lo básico de representar mediante cuotas, ¿verdad? Una característica en un plano, nos va a facilitar completamente el trabajo, ya que en la parte industrial, ¿verdad? Tenemos que, desde el departamento de diseño y tenemos el departamento de manufactura, estos dos tienen que tener una sincronía para saber qué se va a fabricar desde la parte de diseño. ¿Verdad? Em, Viene el ciclo de vida de un plano, ¿verdad? Comienza desde un diseño conceptual, donde se definen las diferentes opciones, ¿verdad? Y se escoge la mayor idea que se piensa, se le dará mayor necesidad al nuevo producto, ¿verdad? Un plano no es un documento, no es un documento aislado, tiene ese ciclo de vida, ¿verdad? Inicia con ese diseño conceptual, luego pasa a prototipos. Estos prototipos después pasan a planos de ingeniería y ahora, ¿verdad? Con la tecnología ahora se pasan a software, ya sea AutoCAD o algún sólido, ¿verdad? De ahí a la parte de la programación de las máquinas CNC, que son estas máquinas que se utilizan para la fabricación de un producto final, ¿verdad? O de un ensamble. Entonces, cada etapa va a depender de la información, ¿verdad? De este contenido dentro del plano.
de fabricación. Entonces, un error en el plano básicamente puede significar un error en toda la cadena de producción, así de fácil. Entonces es bastante importante comprender estos planos de diseño para no incurrir en este tipo de errores. Seguimos adelante. Aquí vamos a ver los métodos de proyección. Vamos a ver que no solo es importante trasladar, ¿verdad?, lo que vemos o cuando tenemos un objeto al papel, sino que también es importante hacerlo de manera inversa, ¿verdad? O sea, es interpretar lo que hemos hecho en un plano y poderlo formar mentalmente, ¿verdad? Como un objeto tridimensional, viéndolo desde un plano, ¿verdad? De una vista plana. Eh, en ocasiones en los planos se introducen vistas tridimensionales como un objeto tridimensional en el plano, pero no es obligatorio como norma, por lo que es muy importante, ¿verdad? Que ustedes sepan interpretar de manera conceptual estos planos. Para indagar un poco mejor, ¿verdad? Existe la norma de IRAM 4501 donde van a poder indagar, profundizar un poquito más, ¿verdad? De las reglas que se utilizan para la representación de estos dibujos técnicos. Eh, entonces, dentro de esto, vamos a tener tres tipos de proyección. Tenemos la ortogonal, que va a ser la más usada en la industria, ¿verdad? Que son vistas planas. Tenemos el axonométrico o axonométrica, ¿verdad? Que es una idea ya más tridimensional o oblicua, y la cónica, que es un dibujo ya más artístico, más estructural, más de arquitectura. Entonces, en la parte ortogonal son vistas bidimensionales, vamos a tener una vista dimensional, el objeto está como se ve voy a poner el láser para que puedan ver el dibujo a lo que me refiero acá. Aquí tenemos una proyección ortogonal donde las líneas son infinitas, ¿verdad? Y sus líneas son paralelas entre sí, ¿verdad? Tenemos esa vista en 2D. Después en la parte axonométrica que está acá, vamos a tener ya una vista tridimensional, ¿verdad? El objeto va a estar tanto paralelo como oblicuo al plano de proyección. No tenemos un punto de proyección acá ni en la vista ortogonal. En la parte de proyección cónica, ¿verdad? Ya acá las vistas son tridimensionales también y el objeto también está oblicuo y vamos a tener la diferencia que eh, el centro de proyección, ¿verdad? Va a converger en un punto, ¿verdad? Entonces, estas vistas, por ejemplo, oblicua, perdón, y la cónica, se utilizan para darle una mejor vista, una mejor perspectiva a lo que es una proyección ortogonal, ¿verdad? Estas vistas se utilizan más que todo para la parte arquitectónica, para saber cómo más o menos un humano ve ese objeto desde una perspectiva. En los sistemas de proyección existen dos sistemas normalizados, ¿verdad? Para organizar las vistas en el plano. Ambos sistemas, estos dos sistemas son válidos. Es importante, ¿verdad?, que ustedes reconozcan cuál se esté usando para no interpretar mal, ¿verdad? Eh, Creo que en gran parte de América Latina y Costa Rica se utiliza el americano. Entonces, vamos a ver el americano, que el plano va a estar, la proyección va a estar hacia el lado derecho y el sistema europeo va a estar al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, una vez definida la vista, ¿verdad? Tenemos la vista frontal. La vista derecha se coloca hacia la derecha de la frontal, la superior arriba de la frontal y así sucesivamente, como lo vamos a ver a continuación. Aquí estamos viendo un sistema americano o también se le llama tercer cuadrante o se le puede llamar también como tercer diedro, ¿verdad? Este es el sistema americano donde el plano de proyección se sitúa entre el observador y el objeto. Este es el plano de proyección, este es el observador y en este caso es el objeto, ¿verdad? Entonces vemos acá la vista frontal, la vista superior y la vista lateral izquierda.
Estamos viendo a continuación las vistas de un sistema europeo, ¿verdad? Que va a ser al revés completamente, ¿verdad? Como vemos en la imagen esta imagen de la derecha, ¿verdad? El objeto se sitúa entre el observador, ¿verdad? Y el plano de proyección. Tenemos esa vista desde la vista superior que se va a marcar así. Tenemos la parte lateral izquierda y la parte frontal. A este sistema de proyección europeo se le llama primer diedro, ¿verdad? También. Aquí tenemos un pequeño ejercicio de estos sistemas de proyección que vimos anteriormente. Entonces, vamos a ir escribiendo en el chat, ¿verdad? A qué sistema americano o europeo, si es un sistema americano o europeo, ¿verdad? A cuál de los dos y para hacer un poco más dinámico este webinar, ¿verdad? Entonces, ahí me contestan eso, el primero que conteste y después vamos a hablar sobre los premios. Hay un carro ahí, entonces, que se está rifando. Entonces, ahí al final de la presentación vamos a llamar a los ganadores. Es mentira lo del carro, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Tenemos una primicia que en la parte frontal tenemos la lateral derecha y la vista superior está tal cual arriba. Entonces ya eso nos dice bastante. Estas dos nos va a decir bastante, lo cual pertenece al sistema, en este caso americano. Ok, seguimos adelante. Acá vamos a ver las acotaciones dimensionales, ¿verdad? Es una acotación dimensional, es básicamente la forma en que un plano, la forma en que en un plano no solo se dibuja la pieza, sino que también se especifica todo lo necesario para poder fabricarla correctamente, ¿verdad? No basta solo con mostrar la pieza o la forma, hay que ponerle medidas, hay que ponerle tolerancias, qué tan preciso debe ser el tamaño, las tolerancias geométricas, qué tan recto, ¿verdad? Paralelo o centrado debe estar algo con respecto a al plano, al objeto y también la escala con la que se esté representando el dibujo. Parte de las recomendaciones para acotar dibujos es muy simple, ¿verdad? Nos dice que una cota es básicamente la indicación del tamaño de la característica de una pieza, ¿verdad? Una característica puede ser el diámetro, ¿verdad? Como bien decimos, la longitud, la profundidad, etcétera, ¿verdad? Acá vemos que básicamente lo que contiene una cuota de estas que estamos viendo acá en este plano representado, ¿verdad? Tiene unas líneas de referencia acá, trazadas en una línea fina, continua, una línea de cota, ¿verdad? Un valor numérico por acá y un par de flechas de cota. Entonces eso es básicamente lo que necesita un plano eh, cuando hablamos de una acotación dimensional, ¿verdad? Para acotar en el plano diferentes características, ¿verdad? Que sin necesidad de de dar explicaciones largas, solo con simplemente con nomenclaturas, estos símbolos que ven acá, ¿verdad? Son comúnmente empleados en los planos. Y esto le va a permitir a la persona entender rápidamente si la medida es un diámetro, en este caso, así se representa, ese es el símbolo normalizado, ¿verdad? Un radio y también, en este caso, si es un cuadrado, ¿verdad? Un lado de un cuadrado. Tolerancias dimensionales. Vamos a ver, en la fabricación, ustedes o la mayoría me imagino que están en la parte industrial, ¿verdad? Que sabemos que en la fabricación en línea, por ejemplo, es estas empresas de manufactura, nunca se puede lograr una medida perfecta al 100. Una máquina no va a poder producir al 100% todas las piezas iguales. Siempre van a existir estas pequeñas variaciones por las máquinas o por los procesos o por los materiales. Entonces, por eso
los ingenieros, ¿verdad? Definen en el proceso lo que se llaman las tolerancias dimensionales, que es un rango que se acepta, que uno acepta, ¿verdad? El error, es un tamaño, ¿verdad? Que se acepta para variar una medida sin que la pieza pierda esa funcionalidad, ¿verdad? Entonces, si no contamos con estas tolerancias dimensionales, podemos fabricar lo que sea, que se puede ver muy similar o igual, sin embargo, no nos va a servir, va a ser scrap para el proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para saber identificar bien nuestras tolerancias, ¿verdad? Dimensionales para poder tener una precisa elaboración del producto. Sistema ISO de tolerancias y los ajustes. Vamos a ver, el sistema ISO clasifica los ajustes entre piezas, en este caso con holgura, ¿verdad? Con holgura quiere decir que si hay un juego, ¿verdad? En las tolerancias, ¿verdad? Si hay por ejemplo, el ajuste indeterminado, ¿verdad? Puede ser con o sin juego. Esto va a eso va a depender de las especificaciones. Y el forzado, ¿verdad? Que si hay alguna eh, interferencia, ¿verdad? Se requiere alguna presión a la pieza o algún tipo de calor para poderla ensamblar, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de línea que se utiliza en un plano, ¿verdad? Entonces, las líneas en los planos no van a ser todas iguales, porque si no, no tendríamos la capacidad de poder diferenciarlas o diferenciar qué queremos dar a entender al fabricar, a la parte de manufactura, ¿verdad? Desde diseño. Entonces, cada grosor, estilo, transmite un significado diferente. Contornos, por ejemplo, si queremos una línea, necesitamos decir que hay un contorno visible, algún contorno invisible, alguna cuota, ejes, cortes, etcétera. Por eso vamos a aprender a cómo distinguirlas, estas líneas. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Un cuadro donde se almacenan las principales líneas, ¿verdad? En este caso tenemos la línea gruesa, ¿verdad? Que tenemos una línea continua y una mixta. En la parte continua nos va a decir la aplicación, en este caso son contornos visibles. En la mixta son cortes y secciones. Para la parte del tipo de línea media, ¿verdad? La punteada son contornos no visibles en una pieza, ¿verdad? Cuando tenemos piezas, cuando los contornos no son visibles, vamos a poder utilizar este tipo de línea. Para las partes, la parte de la línea media irregular, que son rupturas cortas, y la parte continua de esta línea, ¿verdad? Nos va a decir diámetros internos de roscas, engranajes, y etcétera, ¿verdad? Y por último, tenemos la tipo de línea fina, ¿verdad? Entonces, tenemos la mixta, ¿verdad? Que van a ser líneas de centros y ejes de simetría, perfiles, contornos, auxiliares, ¿verdad? Algunas proporciones, algunas piezas móviles, ¿verdad? Entonces, después tenemos la línea continua, ¿verdad? Que son líneas de cuota, ya son extensiones, algún tipo de achurado y alguna sección. Y por último, tenemos la línea fina en zigzag, ¿verdad? Que son ruptura de piezas y también cuando tenemos una pieza muy larga, ¿verdad? Podemos utilizar este tipo de línea para decir que toda la pieza en sí va a estar, estar hecha, va a tener una ruptura, ¿no? En la pieza. Aquí tenemos un pequeño ejercicio también donde necesito que ustedes eh, vayan al chat de nuevo, ¿verdad? Y identifiquen, ¿verdad? Lo que se representa en la flecha de línea A, en la línea B y la línea C. ¿Qué tipo de línea es, ¿verdad? Entonces, vayan ahí y vayan contestándolas. Les voy a dar un tiempo de un minuto para que puedan contestarlas. Así que adelante.
Muy bien, ahí estamos viendo bastantes resultados. Lady, Mariela, Alejandra, Luz, María, Ana Isabel. Ahí tenemos varias ya. María Castro. Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta A? La respuesta A dice que es una línea fina. Así es, una línea fina que designa una cuota. La respuesta B es una línea gruesa. Aquí tenemos ese contorno visible de la pieza. Y la respuesta C es una línea mediana. Es un contorno no visible en la pieza acá. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Cortes y secciones. Vamos a ver qué nos dicen los cortes y secciones, ¿verdad? Cuando tenemos dibujos mecánicos, ¿verdad? Cuando hay una pieza muy compleja, se hace un corte. Eso va a permitir ver el interior y detallar las cavidades o ensambles que no lo podemos ver este, visiblemente, ¿verdad? Entonces, para diferenciar, ¿verdad? Para diferenciarlo se usan estas líneas de achurado, siempre en sentidos opuestos a entre piezas, ¿verdad? Existen reglas muy sencillas para el tema de las cortes y secciones. Dice que deberán achurarse las superficies afectadas por el corte. Las partes cóncavas o convexas no se achuran. Cuando se dibujan dos piezas en corte que forman parte del mismo ensamble, las líneas de achurado deberán dibujarse en sentidos opuestos para distinguir la presencia de ambas partes. Entonces, en este caso, este dibujo nos dice que acá, ¿verdad? Tenemos ese achurado. Si tuviésemos la parte derecha de ese achurado como una pieza completa en esta parte de acá, esta línea de achurado irían en sentidos opuestos, ¿verdad? Para identificar la presencia de estas ambas partes. Elementos roscados. ¿Qué entendemos como elementos roscados y cuáles son las características? ¿Por qué tenemos estas nomenclaturas para estos elementos roscados? No basta con hacer un tornillo, no, un tornillo no nos va a servir para todos las roscas. No nos va a decir mucho si tenemos un tornillo, si no tenemos alguna característica especial que vayamos a tener, ¿verdad? Obviamente en la industria, ¿verdad? Ocupamos tornillos de diferentes diámetros, de diferentes pasos de rosca, ¿verdad? Algún ajuste de diámetro. Entonces vamos a entender un poco, ¿verdad? Las nomenclaturas para este tipo de tornillos milimétricos en este caso, ¿verdad? Tenemos la M, que indica la rosca, perdón, milimétrica. Esto quiere decir que el tornillo pertenece al sistema métrico de ISO. Todas las medidas estarán en milímetros, ¿verdad? El número 8 es el diámetro nominal de la rosca. Esto significa que el diámetro exterior del tornillo es de 8 milímetros. Ese es el tamaño de referencia. Entonces, tenemos el 1.25, que ese va a ser el paso de la rosca. El paso en este caso es la distancia en milímetros entre dos crestas, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1.25 milímetros entre cada vuelta de hilo, en este caso. El 6G, que es la clase de tolerancia y el ajuste. En este caso, el 6 indica el grado de tolerancia, qué tan ajustado o suelta esté la rosca, ¿verdad? Y la letra G indica si es rosca externa o es una rosca interna, ¿verdad? Cuando tenemos también en los tornillos G minúscula, ¿verdad? Es un tornillo, perdón, como designación en la parte externa, tornillo de la línea, perdón, de la letra G, ¿verdad? Letra G minúscula es un tornillo externo, letra G mayúscula es una tuerca y es interna.
Ojo, mientras más bajo el número, ¿verdad? Mayor holgura, mientras más alto hay mayor precisión en este caso. Aquí tenemos una rosca para un tornillo estándar, ¿verdad? Designado en pulgadas. Tenemos como un cuarto de diámetro nominal, significa que el tornillo, ¿verdad? Tiene un cuarto de pulgada, en este caso la rosca. Eh, Esa es la medida nominal, no necesariamente es exacta, pero nos sirve como referencia. Indica, ¿verdad? El diámetro nominal indicado en pulgadas. 20 nos dice que es nos indica el número de hilos por pulgada, ¿verdad? Hay 20 hilos en cada pulgada de longitud de la rosca. En este caso, vamos a ver si tenemos a menor número, la rosca es más gruesa, ¿verdad? Y a mayor número, vamos a tener una rosca más fina. El UNC, ¿verdad? Nos va a indicar el tipo de rosca. En este caso, UNC es una rosca gruesa, es de lo más común en Estados Unidos, no sé, en México. Y tenemos otras variantes, ¿verdad? Que eso es UNF, ¿verdad? Que es una rosca fina, y UNEF, que es una rosca extra fina. Lo vamos a ver en la siguiente presentación. Es un poco ya de los estándares que se cumplen con base a esto. Y tenemos 3A, que indica la clase y si es exterior o interior, ¿verdad? Entonces, tenemos uno, que es la tolerancia amplia de la rosca. Eh, si tenemos, esto va a estar muy condicionado a la clase de los ajustes, ¿verdad? Si es exterior o interior, el número también, ¿verdad? Si se indica, ¿verdad? A veces viene con un número uno, 2 o 3, ¿verdad? Eso va a indicar el grado de precisión. La letra A, en este caso, ¿verdad? Es una rosca externa o interna si fuese B. La LIH indica que es una rosca izquierda, ¿verdad? O left hand en inglés, ¿verdad? Normalmente los tornillos son rosca izquierda, o sea, se aprietan girando hacia la derecha. Entonces, cuando se indica LH, ¿verdad? Significa que esa rosca es izquierda, se aprieta al girar hacia la izquierda. Elementos roscados, ¿verdad? De lo que mencionaba anteriormente, tenemos esas nomenclaturas, ¿verdad? NS o UNS es una rosca especial para un tornillo americano-canadiense. La NF o UNF, ¿verdad? Es una rosca fina para tornillo americano también. Y NEF o UNEF, ¿verdad? Rosca extra fina para tornillo americano-canadiense, respectivamente. Saltamos ahora a las escalas, ¿verdad? Dice que la escala, ¿verdad? Es una relación entre el tamaño, vamos a tener una relación entre el tamaño real de la pieza y el tamaño dibujado en un plano, ¿verdad? Proyectado en un papel, ¿verdad? Sirve, esto nos va a permitir que podamos representar piezas muy grandes, desde aviones, puentes o muy pequeñas como microcomponentes, ¿verdad? En un plano manejable, ¿verdad? Donde tengamos certeza de las dimensiones. La escala 1-2. Significa que 1 milímetro en el papel, o sea, 1 milímetro en el plano, equivale a 2 milímetros en la pieza real, ¿verdad? Entonces, el dibujo en este caso es la mitad del tamaño del objeto real. O sea, si tengo un carro, por ejemplo, a escala 1-2 y el dibujo mide 2 metros, por ejemplo, el carro real va a medir 4 metros. Esa es la escala 1-2. Vamos a pasar a la escala 2-1, ¿verdad? Serían 2 milímetros en el papel, representa 1 milímetro del objeto real. Entonces, en el dibujo está al doble del tamaño del real, ¿verdad? Cuando se usa el objeto, se usa cuando el objeto es pequeño, ¿verdad? Y necesitamos agrandarlo para que puedan ver los detalles de la fabricación, del diseño. En este caso, si yo dibujo un microchip o un procesador
¿verdad? Que mide 5 milímetros en una escala de 2:1, en el plano lo voy a ver de 10 milímetros, ¿verdad? Porque es el doble, para poder detallar esas características que queremos ver. Aquí tenemos otro ejercicio, así que prepárense. Voy abriendo el chat de nuevo para que en estas partes, voy a poner de nuevo el láser porque no se me está acá. Estas partes en blanco van a ser contestadas por ustedes. Entonces, ahí voy a hacer es que tengo el chat acá a mitad. Ahora sí, vamos a ver este ejemplo. Dice que la dimensión de la pieza es de 40. La escala es 1, 2 y la dimensión del diseño es a 20. Entonces tenemos dimensión de la pieza, 50. La escala y la dimensión del diseño, que sería 50. Entonces, ¿qué escala habrá aquí? Después, tenemos el ejemplo número 3, que dice que tenemos una dimensión de la pieza de 100, en este caso 100 milímetros. Tenemos una escala 2:1 y la dimensión del diseño será. Después tenemos en el cuarto ejemplo 30 milímetros a una escala de 1:3 y el resultado es, entonces, veo que están ya contestando. Exactamente, es mejor que lo pongan las tres resultados en una sola, en un solo texto, ¿verdad? En un solo mensaje para que nuestra compañera Mariana pueda tomarlo, ¿verdad? Mejor. Se va a acabar el tiempo, les doy 5, 4, 3, 2, 1 y vamos. Entonces, en el primer ejercicio vamos a tener que la escala es 1:1, ya que la dimensión de la pieza es igual a la dimensión del diseño. Entonces tenemos una escala 1:1. En el segundo, tenemos que la dimensión de la pieza es 100. Tenemos una escala 2:1. Eso quiere decir que nos duplica, ¿verdad? En la dimensión del diseño. Y por último, tenemos dimensión de la pieza, perdón, de 30. Tenemos una escala 1:3 y la dimensión del diseño es de 10. Bueno, muy bien. De hecho, todas las respuestas muy bien acertadas por parte del público. Excelente. Vamos a seguir adelante. En esta parte vamos a ver el cuadro de datos o rotulación, ¿verdad? Eh, la norma que aparece en esta diapositiva, ¿verdad? Es mexicana. Esta norma es la guía para formular las reglas, ¿verdad? Del uso de los cuadros. En este caso se le pueden llamar pie de plano, ¿verdad? Donde va a estar la información correspondiente a diseño de la pieza. Está denominado, ¿verdad? Que es un cuadro o un rectángulo que normalmente se sitúa en la parte inferior derecha del plano y sobre el que se introducen una serie de datos representativos y vinculados. Aquí vamos a ver todo lo que es correspondiente a las características de la pieza, las revisiones, por ejemplo, el nombre de la compañía, la descripción, el material, la proyección, el tamaño, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta el tipo de hoja que se emplee para este tipo de plano. Em, Vamos a ver, esta norma es de México, esta es la 1986. Sin embargo, creo que en Costa Rica se utiliza la ISO 7200. Está puesta para regular los cuadros de datos y también la ISO 54057 que son para formatos de hoja. Entonces, esta es muy específica para cada país. Sin embargo, nos va a decir
nos va a dar la misma información, ¿verdad? Vamos a tener una información muy similar dentro del cuadro, ¿verdad? De rotulación, un cuadro de datos. Aquí vemos el cuadro de datos ya representado, ¿verdad? Donde tenemos número de dibujo, ¿verdad? En este caso tenemos la descripción, el título, ¿verdad? Qué sé yo, tenemos acá proyecto que es un soporte de Mantis, por ejemplo. Perdón, acá, descripción, base ajustable. Después el nombre del propietario legal, que en este caso sería Vision Engineering. El material, en este caso es bronce. El método de proyección. ¿Quién me dice cuál es este método de proyección, verdad? Es a la derecha, de una vez, americano. Vamos a tener las tolerancias generales. En este caso no se representan acá, pero vamos a tener ese montón de características que el plano nos va a designar conforme al diseño de la pieza, ¿verdad? Vamos a tener las unidades de medida también, el número, ¿verdad? La revisión, en este caso es B, o sea, eso quiere decir que ya hubo una revisión inicial A, ¿verdad? Entonces estamos en el volumen 2 por decirlo así, del documento, es una revisión B. Esto lo vamos a ver más adelante, si estas revisiones hacen modificar, hacen editar el plano. Entonces, en la parte de documentación de las empresas, de la industria, todo esto es totalmente trazado. Entonces, podemos ir viendo a través de la documentación de los planos qué revisiones se le han hecho, o sea, qué modificaciones. Cada vez que se realiza una revisión nueva, eso quiere decir que el plano ha sido editado para alguna modificación, ¿verdad? Pertinente a las condiciones o algunos requerimientos del material o de la pieza que se está fabricando. Inclusive el tipo de hoja tenemos acá, uno de uno y la escala uno de 2. Zonas y bordes. Eh, los bordes, perdón, a lo largo de los bordes horizontales y verticales del plano, los diseñadores a menudo colocan un sistema simple de rejillas con números en un eje y letras en otro. Vamos a ver, los bordes con letras y números convierten, ¿verdad?, al plano en un mapa. Entonces, de este mapa, así, alguien que me dice que un detalle de la pieza está en el, no sé, en la parte inferior, yo no voy a saber en qué parte está. ¿Por qué? Porque en el plano vamos a tener diferentes características de la pieza, vamos a tener una pieza que va a estar, que va a tener muchas designaciones, ¿verdad? Conforme a su geometría. Entonces, si me dicen que el detalle está en la parte inferior, bueno, voy a toda la parte inferior, voy a estar ahí una hora buscando, pero no es lo mismo que yo les diga a ustedes que el detalle está en la coordenada C3, ¿verdad? Entonces, si tenemos esas coordenadas, esas zonas, esos bordes, eso es lo que nos va a ayudar a ir directamente a partir, ¿verdad? De esa coordenada sin perder el tiempo. Además, cuando hacen un cambio, un plano, que eso es lo que les estaba comentando anteriormente, ¿verdad? Se anotan junto a la zona correspondiente, ese cambio. Por ejemplo, va a haber una A, va a haber una B, va a haber una C, para que cualquier persona pueda identificar dónde se aplicó esa modificación. Aquí vemos el dibujo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a decir acá que esa X azul vamos a poder trazarla a través, ¿verdad? De la C a la parte derecha, donde vamos a tener esa zona, el borde derecho, vamos a tener lo que son letras y en la parte superior e inferior, ¿verdad? Vamos a tener lo que son números. Así es como nos va a dar una coordenada determinada de la característica o el detalle que vamos a querer enfatizar, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos donde está la X azul, tenemos en la parte derecha lateral, que es una C. Entonces, tenemos la primera letra ahí, una C. Y si nos vamos hacia arriba, tenemos que es uno.
Entonces, podemos decir que el detalle va a estar en la coordenada C1. Así es como podemos identificar, así es como podemos buscar a través de un plano de diseño alguna revisión, alguna modificación, ¿verdad? Algún detalle, alguna característica de la pieza sin tener que buscar en todo el plano. Después tenemos las tablas de revisiones, ¿verdad? Es como, por decirlo así, es como el historial médico del plano, ¿verdad? Ahí queda registrado todo lo que ha cambiado, ¿verdad? Desde la primera vez que se liberó a producción hasta ajustes específicos. Por ejemplo, si veo que estoy en la revisión B, sé que ahí hubo o al menos una modificación previa y que puedo revisar qué fue lo que se cambió, ¿verdad? ¿En qué zona, cuándo y quién lo aprobó? Perdón, en este caso. ¿Verdad? Esto es muy importante, es clave, ¿verdad? Para asegurar que en producción no hacemos verificaciones desactualizadas, porque en lo que vayamos haciendo vamos adelantando revisiones, nos va, nos va a dar este recuadro la información que necesitamos en cuál revisión estamos, que en este caso la más actual, ¿verdad? Seguimos adelante. Indicadores de revisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un indicador de revisión, ¿verdad? Básicamente es un símbolo gráfico que se coloca en el plano para señalar que hubo algún cambio o alguna característica específica, ¿verdad? Su función principal es llamar la atención para que nadie pase por alto esa modificación, ¿verdad? ¿Cómo se representa, ¿verdad? Se usa un triángulo que contiene dentro una letra, un número, ¿verdad? En este caso. Puede ser A, B, uno, 2, ¿verdad? Este triángulo va a ir acompañado de una flecha, ¿verdad? Apuntado a lo que queremos señalar, ¿verdad? Eh, o a la dimensión modificada. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? En el ejemplo de la imagen, de esta imagen que están viendo acá, ¿verdad? Vemos los triángulos con la letra A. Entonces, perdón, apunta a un radio de 0,25, ¿verdad? Acá. Y un diámetro de 0,38. Eso significa que la revisión A, ¿verdad? Se modifica. En la revisión A se modificaron estas dimensiones. Ah, sí. Ujú. Explosión de materiales. Vamos a ver por qué esta tabla de contenido acá va a ser muy importante. Esto nos va a ayudar y esto asegura que producción y la parte de la logística, ¿verdad? Tengan claro qué y en este caso cuánto pedir. Esto nos va a facilitar el ensamble, ya que la lista funciona como un checklist, ¿verdad? De los números de parte que requerimos y las cantidades con la descripción, ¿verdad? Entonces, esto es como la receta de la cocina, ¿verdad? Del plano. Así que vemos desenlistadas todas las piezas necesarias, bases, rondanas, por ejemplo, tornillos, incluso con su número de parte, como lo ven acá. Esto no solo ayuda al ensamblador, ¿verdad? A la persona que se encarga de ensamblar, sino que también en el área de compras, ¿verdad? Y la parte de la logística, eh, que todos hablen un mismo idioma. En lugar de pedir un tornillo, piden el número de parte, por ejemplo, 02, 01, 03. Esto va a evitar, ¿verdad? Que en la parte de la manufactura se eviten errores y aseguren que lleguen las piezas correctas, ¿verdad? A la fabricación. A continuación tenemos las notas, ¿verdad? Estas notas son muy importantes. Esto va a ayudar a que los fabricantes o los ensambladores o los técnicos o los ingenieros a evitar ese tipo de errores, ¿verdad? Ellos van a poder detallar condiciones que no se pueden expresar fácilmente solo con el dibujo, ¿verdad? Sirven también estas notas como recordatorio de requisitos críticos de la calidad o de seguridad, ¿verdad? Entonces, además de todas las cuotas, de las tolerancias, los símbolos, muchas veces el diseñador agrega estas notas, ¿verdad? Entonces, estas notas no son instrucciones especiales,
que complementan el plano, ¿verdad? Eso hay que dejarlo claro. Pero, por ejemplo, si se pide que los componentes se ensamblen y de cierta forma que se hagan una prueba libre de movimiento o que además se detallen requisitos eléctricos, se puede hacer, se hacen este tipo de notas. Eh, eh, si estas notas no se hacen, ¿verdad? Vamos a ver, el ingeniero no va a saber, ¿verdad? Cómo se ensambla el componente, no se sabe, no va a saber si va a tener que realizar una prueba de ese libre movimiento, cuál características de voltaje mínimo que tiene que cumplir para la prueba de esta pieza, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estas notas nos ayudan a ver todas estas características que necesita ser probado la pieza o el producto. Llegamos a la parte de GD&T, ¿verdad? Esto ya contempla las tolerancias geométricas, ¿verdad? Estábamos anteriormente hablando de las tolerancias dimensionales, con las cuotas, con todo este tipo de líneas y demás. Acá, la aplicación de las tolerancias geométricas o GD&T, ¿verdad? Es un sistema, ya es un sistema internacional de símbolos y normas, ¿verdad? Que se usa en los planos para controlar, ¿verdad? No solo del tamaño, o sea, las dimensiones, sino que también la geometría y la funcionalidad real que va a cumplir esa pieza, ¿verdad? Entonces, mientras la tolerancia dimensional, como lo vimos, controla la parte cuánto mide una característica, ¿verdad? La tolerancia geométrica va a controlar cómo va a estar ubicada o cómo va a estar formada, ¿verdad? Entonces, dentro de esas tolerancias, ¿verdad? Va a controlar aspectos, ¿verdad? Como el tamaño, por ejemplo, que asegura que la dimensión de una característica no se salga de un rango, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa tolerancia. Sabemos que entre más preciso es la tolerancia, ¿verdad? O más estricta es la tolerancia, va a ser más difícil de maquinar, por lo que, por ende, va a ser más caro de maquinar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro eso, ¿verdad? En el tamaño de las dimensiones o de una característica que no se salga de un rango, ya que vamos a poder, si no tenemos, vamos a tener un scrap, ¿verdad? De las piezas. Tenemos la parte de la forma que controla la geometría básica, ¿verdad? Planicidad, alguna rectitud, alguna circularidad, ¿verdad? De la pieza. Tenemos la parte de perfil que controla los contornos complejos, ya sea en superficies de tridimensional o bidimensional. Tenemos la parte de orientación. Esto nos va a ayudar a asegurar que una característica tenga la inclinación correcta, ¿verdad? Por ejemplo, un paralelismo, alguna perpendicularidad de la pieza con la que contemos. La localización, ¿verdad? Va a definir un punto, ¿verdad? Exacto, donde van a haber algún eje, algún agujero, alguna ranura o algún dato que va a ser una referencia, ¿verdad? Y cabeceo, ¿verdad? O runout, ¿verdad? En este caso se utiliza eh, o se controla esa parte, los errores de bamboleo, de cabeceo, ¿verdad? Al girar las piezas, piezas que pueden ser cilíndricas. Entonces controla esa parte, ¿verdad? Este cabeceo, runout, no sé cómo le llaman ustedes. Dimensión de referencia. Dice que la dimensión de referencia es una dimensión sin tolerancia, usada únicamente con propósitos de información. Se muestra en un dibujo entre paréntesis. Entonces, no tiene tolerancia, o sea, no se controla en la parte de inspección. Sin embargo, se coloca entre paréntesis, va a servir como una guía, ¿verdad? Para la comprensión del diseño, pero no es un requisito de fabricación para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la dimensión de referencia, si tenemos un agujero de 50 milímetros del borde, pero esta medida no es crítica porque ya es controlada con otras dimensiones, otras tolerancias,
se pone como referencia, entre paréntesis 50. Así el fabricante o el que lo esté leyendo en este caso va a entender eh, que es una referencia, pero no lo va a inspeccionar como tal. El datum como concepto, ¿verdad? Es es un eje, es un punto, ¿verdad? Es una referencia teórica que vamos a contemplar en el plano. Esto puede ser la línea, ¿verdad? O un punto exacto. Funciona como el origen de las coordenadas desde cuándo se miden y se controlan, entre otras características, ¿verdad? Aquí tenemos más, perdón, más del dato, ¿verdad? Como bien les mencionaba, puede ser una línea, un eje, un punto exacto, ¿verdad? La característica dato se identifica en los puntos por una letra mayúscula encerrada en un recuadro, ¿verdad? Cualquier letra puede utilizarse excepto I, O Q, ¿verdad? Eh, estas letras es para evitar confusiones, puede ser con un número uno, puede ser con un número cero, ¿verdad? O alguna forma parecida, ¿verdad? Entonces, este datum nos va a ayudar a establecer un marco de referencia común en un diseño, en una fabricación o en alguna inspección. Sin un datum, pongámoslo así, cada persona, en la industria, cada técnico podría medir desde un lugar distinto, ¿verdad? Y vamos a obtener estos resultados diferentes, vamos a variar en la parte de los resultados, ¿verdad? Con el datum ya sabemos de dónde se mide y cómo se controla la geometría, ¿verdad? De la pieza. Acá tenemos el datum. Aplicación de las tolerancias geométricas. Aquí vamos a tener 14 símbolos de características geométricas. Estos son usados, ¿verdad? Para denotar las diferentes características y los tipos de tolerancia, muy importante, ¿verdad? Eh, en la parte de características individuales, van a controlar como la geometría, ¿verdad? Propia de alguna superficie, algún elemento, ¿verdad? Sin relación con otro. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el control geométrico que nos dice rectitud, ¿verdad? Esto controla que una línea permanezca recta, perdón. Tenemos la planitud, ¿verdad? La planitud en este caso, así se designa este símbolo, que controla la superficie, que la superficie esté plana, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos tolerancias de superficie, lo vamos a ver reflejado en la planitud. Si tenemos algunos materiales que son más, vamos a ponerlo así, corrugados, vamos a tener más groseros en superficie, vamos a tener protuberancias y demás. Necesitamos esa tolerancia de planitud porque nos va a decir qué tan uniforme está la superficie y estas tolerancias nos van a dar una restricción de de qué tan plano está la superficie, ¿verdad? Tenemos la circularidad, ¿verdad? Aquí va a controlar que cada sección de un círculo, en este caso, sea perfectamente redonda, ¿verdad? La cindrilidad, ¿verdad? O la coaxialidad controla que un cilindro sea uniforme en toda su superficie, ¿ok? Tenemos las características relacionadas o individuales. En este caso tenemos tolerancias de perfil, puede ser perfil de una línea, ¿verdad? Que se controlan en superficies eh, perdón, la forma de una sección, puede ser en 2D, ¿verdad? Eh, y la perfil de superficie, que la tenemos como controla una superficie ya en 3D, ¿verdad? Entonces esta parte de la perfil de una línea es más bidimensional y esta parte ya más tridimensional. Y tenemos las características relacionadas en orientación, por ejemplo. En orientación tenemos la angularidad, ¿verdad? Que controla los ángulos, ¿verdad? Que controla la parte que si en un ángulo esté a un grado exacto o no.
Después tenemos la perpendicularidad que controla que algo esté a 90 grados con respecto a otro, ¿verdad? A otra parte. Y también tenemos el paralelismo que controla que eh, las dos superficies estén paralelas entre sí. Tenemos en la parte de eso, en la parte de orientación y la parte de localización, tenemos la posición, ¿verdad? Ahí es la posición exacta o true position, la característica del espacio con respecto a los datos, la concentricidad, ¿verdad? Que asegura que tengan el mismo centro, entre círculos, dos círculos tengan el mismo centro, ¿verdad? Conforme a sus tolerancias también. Esto va a tener la concentricidad, tiene tolerancias, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a ver qué tan desviado, qué tanta dispersión entre círculo y círculo tengamos en referencia al centro, ¿verdad? Tenemos esta parte de la simetría. Esta simetría va a asegurar eh, que esté equilibrado, ¿verdad? La pieza con respecto a un plano de referencia. Y cabeceo un round-out, que es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Tenemos el cabeceo circular, ¿verdad? Que controla la excentricidad en una en una sola revolución, ¿verdad? Y el cabeceo total, ¿verdad? Que controla el error de esa longitud mientras el cabeceo está está funcionando, controla la longitud mientras eso gira, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes símbolos, de estos son al menos 14. Hay un poco más de símbolos, con estos símbolos hay reglas que vamos a poder visualizar también. Dentro de estas reglas vamos a tener la parte de las revisiones, si el plano está en la última revisión y vamos a poder adicional, ¿verdad? Ver otras características, pero con esto, con este recuadro vamos a poder tener generalmente lo que se utiliza y nos van a entender, que es lo más importante. Aquí tenemos finalmente, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de repaso, ¿verdad? Ahí tenemos el plano de una biela. En este caso tenemos un número de dibujo. Aquí en el cajetín o le llaman también pie de plano o como lo vimos ahí, rotulación, ¿verdad? Tenemos el número de dibujo. Tenemos también el material, que es acero forjado, perdón. La escala va a estar 1, 2, o sea, el dibujo es la mitad del tamaño real en este caso. Y tenemos la proyección, ¿verdad? La proyección del sistema. El peso de esta biela, que son 12 gramos. Vamos a tener la revisión, en este caso, revisión B. Esto quiere decir que ya pasó por una revisión anterior, ¿verdad? Viene de de un cambio. Tenemos la fecha de irresponsables, el dibujado, ¿verdad? Aprobado por el revisado y el dibujado. Zonas y bordes, las tenemos acá. Superior e inferior, números. Laterales izquierdo, derecho, letras. Así es como podemos decir que, por ejemplo, el, el, vamos a ver en este caso, este radio, este diámetro de acá, ¿verdad? Es de 3, perdón, 30,5, ¿verdad? Entonces podemos decir que está en el cuadrante C, ¿verdad? 5. Entonces ya no tenemos que ir por por todo el plano, sino que podemos ubicarlo fácilmente de esta manera. Em, Tabla de revisiones, arriba a la derecha, acá, ¿verdad? Revisión A, o sea que no se ve no se ve muy bien acá, pero tenemos la liberación a producción, que fue el 7/11 del 2022. Tenemos la revisión B, que fue un ajuste de diámetro principal en la parte C5, ¿verdad? También.
podemos ver los indicadores de revisión en el dibujo, ¿verdad? En el triángulo con la letra B, acá, apunta ya la zona modificada, ¿verdad? Es un círculo mayor, así sabemos que la revisión se cambió, que se cambió ese diámetro. Tenemos la escala, en este caso, ¿verdad? Como bien decíamos, también este es 1,2, ¿verdad? O sea que el papel es la mitad de la pieza real. Por ejemplo, si este largo dibujado es de 91, de un 91 milímetros en el plano, la pieza real es del doble, o sea, eso es de 182 milímetros. Tenemos los cortes y secciones, ¿verdad? También los cortes y secciones. El dibujo inferior, ¿verdad? Que está acá. Eh, es un corte, en este caso, este corte es transversal. Nos muestra el interior de la biela, ¿verdad? De toda la biela, con los detalles, como los espesores, ¿verdad? Que tenemos y ranuras que no se verían en la vista externa, ¿verdad? En esta vista de acá. Tenemos los materiales y las especificaciones. En este caso es acero forjado, ¿verdad? La información del fabricante sobre el proceso y la resistencia del componente. Entonces, básicamente, así es como se representa un plano de diseño, ¿verdad? Tecnológico o técnico, como lo quieran llamar. Em, Vamos a tener también en un plano diferentes posiciones. Entonces, como les decía al principio, no es obligado poner una figura tridimensional. Algunos planos la tienen, sin embargo, no es obligado bajo la norma, por lo que eh, hay que saber leer el plano, hay que saber la parte conceptual de qué representa cada, cada característica de la pieza, cada cuota, ¿verdad? Para saber poder fabricar, ¿verdad? Y tener esa sincronización entre el departamento de diseño y el departamento de manufactura para que lo pueda fabricar, para que pueda hacer lo que necesitemos hacer, ¿verdad? En este caso, eh, eso sería de mi parte, damas y caballeros. Muchísimas gracias por todo el tiempo que han estado acá. Vamos a abrir un espacio para alguna pregunta que tengan, alguna consulta que quieran hacer, con mucho gusto. Muy bien, Austin. Creo que hay una sola pregunta en el área de preguntas y respuestas. No sé si quieres leerla tú o yo te ayudo a leerla. Vamos a verla. Sale el chat. En el área. Sí, si quieres me ayudas para no andar, ajá, para no buscar. Ok, muy bien. De parte de Guadalupe Mercado, pregunta, ¿las dimensiones de referencia son las llamadas teóricamente perfectas? Las dimensiones de referencia van a ser dimensiones vamos a ver, en un plano están, sin embargo, no están condicionadas vamos a ver, vamos a devolvernos a la presentación. A ver si, acá, ¿verdad? Es una dimensión, como les decía, no están condicionados bajo ninguna tolerancia, únicamente con propósitos de información, ¿verdad? No está condicionado a algo, ¿verdad? Por eso se denota entre paréntesis. ¿Para qué se denota entre paréntesis esto? Porque queremos dejarle al que lo esté leyendo, ¿verdad? Que no es es algo de referencia, pero no es un requisito de fabricación, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Se puede puede estar designado en el plano, sin embargo, es para comprensión únicamente del diseño, más no un requisito de fabricación. No sé si me expliqué. Muy bien, igual si quedó duda, lo puedes poner, Guadalupe, en la sección de preguntas y respuestas. Por mientras pasamos a la siguiente.
Y Edgar Hernán dice, en el ejemplo, ¿cuáles son las tolerancias de las características? En el ejemplo, ¿cuál? Perdón. En el ejemplo, ¿cuáles son las tolerancias de las características? En la parte de tolerancia geométrica, dimensionales, Mm, vamos a ver. Mm, dice la del plano que nos mostró. Ajá. En en el ejemplo, ok, en este plano que está acá, es el último plano. Sí, creo que sí es en ese. Ok. Vamos a ver, tolerancias de las características, por ejemplo. Si en este caso, bueno, en este caso no se ve, por ejemplo, en el cajetín no viene una descripción que son las tolerancias generales. Se le llaman tolerancias generales cuando, por ejemplo, eh, en la indicación o en el detalle del plano no viene ninguna tolerancia, por ejemplo, 1,5 en este caso, más menos 1. Si esto no viene acá, siempre se va a ver representado en el cajetín. Entonces, cuando no se ve acá alguna tolerancia reflejada, alguna característica de la tolerancia, ¿verdad? Lo vamos a ver poder acá. Ahorita no nos toca como ejemplo este plano, sin embargo, lo vamos a poder ver representado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a poder ver punto XX cuando tenemos dos decimales, en este caso tenemos un decimal, entonces va en el cajetín va a estar representado como punto X. Si tenemos dos decimales en esta característica, ¿verdad? Es un ejemplo, si son 1,55 en el plano acá abajo, si son tolerancias generales y no están representadas acá, justamente en la pieza, vamos a verlo como punto XX y así sucesivamente hasta tres o hasta cuatro decimales. ¿Ok? Muy bien. Pasamos con la siguiente. Mm, Bueno, veo muchas preguntas sobre si vamos a compartir la presentación y la respuesta es Ok. sí. El seminario está siendo grabado y en un rato más les vamos a enviar a todos los asistentes la constancia de participación junto con la grabación de este seminario para que lo vuelvan a ver si ustedes gustan. Y aquí hay otra pregunta de Eridani Lucio y pregunta, ¿cuáles son las dimensiones básicas y cómo se representan? Ok. Vamos a la parte de dimensiones básicas. Por acá, ¿verdad? Acá tenemos la acotación dimensional. Esta es la acotación dimensional es cómo vamos a poder leer, ¿verdad? Básicamente el tamaño de una característica de una pieza. Esa es una característica básica. En este caso, un rectángulo de 125, ejemplo, milímetros, tenemos esa dimensión, ¿verdad? Entonces, esa es parte perdón, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta, Mariana, por favor? Sí, claro. Dice, ¿cuáles son las dimensiones básicas Dimensiones, y ajá, cómo se representan? correcto. En este caso, en este recuadro, ¿verdad? Tenemos como símbolo normalizado, por ejemplo, el diámetro. ¿Verdad? Y se representa con este círculo, por ejemplo, con una raya en el medio, por ejemplo, un radio, ¿verdad? O un cuadrado, ¿verdad? Entonces, estos símbolos son comúnmente empleados en los planos, son muy básicos, ¿verdad? En caso de un diámetro que nos va a decir la longitud de diámetro de algún círculo. En el caso del radio, la mitad, ¿verdad? De la longitud del diámetro de ese círculo, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a poder visualizar estas características. Ya acá, por ejemplo, pongamos acá. Por ejemplo, aquí ya tenemos, esto es más que todo para tolerancias geométricas, pero en el plano como tal, tenemos este tipo de longitud, por ejemplo, 91 milímetros, ¿verdad? Esto es una longitud, ¿verdad? Una distancia entre punto centro de círculo hasta el otro punto centro de círculo.
Tenemos acá un diámetro de 20,5, ¿verdad? Este es un diámetro externo porque tenemos acá un diámetro interno de 15 milímetros, ¿verdad? Entonces, de esta manera, así va a ser representada. Inclusive los radios, por ejemplo, el radio de esta posición, ¿verdad? De esta, perdón, referencia de la pieza, ¿verdad? Que dice que es un radio de 30, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos a ver representado. Ujú. Muy bien. La siguiente pregunta es de Eric Castillo y pregunta que si puedes hacer un breve resumen de la parte de las escalas, porque Ok, entró un poco tarde al seminario. perfecto. Vámonos a la parte de escalas. En esta parte de escalas, ¿verdad? Como bien les decía, Eric se llama él. Así es. Ok. ¿Verdad? La escala representa el tamaño de la pieza dibujada en papel. Entonces, fácilmente, ¿verdad? Sirve cómo podemos representar piezas, ¿verdad? Muy grandes o muy pequeñas en un plano manejable, porque no podemos representar una escala 1 a 1 de un avión, por ejemplo, o puede ser de un microchip, un nanochip, por ejemplo. Entonces, por eso es que se manejan las escalas, porque vamos a tener en escala reducción o vamos a tener una ampliación. En este caso, acá una reducción y aquí vamos a tener una ampliación, ¿verdad? Eso significa, por ejemplo, en escala 2 a 1 cuando tenemos, un ejemplo, el típico microchip que les comentaba. Si mide 5 centímetros el microchip a escala 2 a 1, ¿verdad? En el plano lo veré 10 milímetros, ¿verdad? eh, lo veré de 10 milímetros, perdón, ¿verdad? Para poder detallar mejor sus características. Lo vamos a ver amplificado. Ah, y en la escala de 1 a 2 va a ser completamente al revés, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, que el papel, por ejemplo, 1 milímetro en este papel va a equivaler a 2 milímetros del objeto real, ¿verdad? Entonces, si tenemos un carro, no sé, una moto a la escala de 1 a 2, si el dibujo mide 2 metros, el carro real, ¿verdad? Va a medir, o la moto va a medir 4 metros, va a ser el doble en este caso. Muy bien. Seguimos con la siguiente de Karina Mar. ¿Qué técnicas recomiendan para verificar que una interpretación es correcta antes de pasar a la producción? Perdón, ¿qué técnicas? ¿Qué técnicas Ajá. recomiendan para verificar que una interpretación es correcta antes de pasar a la producción? Ok, muy bien, eso es una muy buena pregunta. Vámonos a irnos desde las revisiones, ¿verdad? Desde las revisiones de la documentación hasta la parte de las notas que van a estar reflejadas en el plano. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, vamos a ver, si mi empresa tiene un software de documentación y estoy en la revisión A, ¿verdad? Y ya llevamos un año de fabricación, yo no creo, o un año y medio de fabricación, yo no creo que ese plano, a menos de que sea un low run, o sea, un producto que se haga muy poco, esté todavía en revisión A. Entonces, siempre verificar en la documentación en qué revisión del plano estamos, porque podemos estar en la revisión A y el plano ya va por revisión F. Entonces, eso es muy importante, muy crítico para que ustedes sepan identificar dónde está esa revisión, ¿verdad? Que en este caso del plano aquí lo vemos. Ahí. ¿Verdad? Va a estar acá dentro del cajetín, ¿verdad? Y nos va a decir revisión B. Y estamos en revisión B, entonces por lógica sabemos que va a haber una revisión inicial. Esa revisión inicial siempre es A, o siempre es 1, o siempre es, ¿verdad? Puede ser una letra, puede ser un número, ¿no? De revisión. Entonces, eh, una técnica, ¿verdad? Es saber que en las documentaciones siempre hay actualizaciones, ¿verdad? Entonces, siempre revisar por esa parte. Y también la parte de las notas.
¿verdad? Saber leer las notas. También en la parte de documentación hay notas escritas dentro del software de documentación que va a decir o que nos va a dar características indispensables de la revisión o qué cambió, qué se modificó, qué aspecto tomar en cuenta para poder realizar pruebas de testeo de piezas de algún producto en específico. Pero básicamente como técnica es eso, ser bastante precavidos, ¿verdad? En la hora de tener un plano y si este plano, ¿verdad? Es nuestra revisión actual, ¿verdad? Tener claro eso, que tenemos que tener siempre la revisión actual. Muy bien. La siguiente pregunta es de la misma persona y esta vez pregunta, ¿cómo puedo interpretar un plano para realizar inspecciones dimensionales con instrumentos de medición? ¿Ok? Eso va a depender, vamos a ver, para hacer inspecciones dimensionales, ¿cómo es? Perdón, otra vez. Es cómo puedo interpretar un plano para realizar inspecciones dimensionales con instrumentos de medición. Sí, en este caso, si tenemos inspecciones o referencias dimensionales, las dimensionales no nos va nos va a dar un criterio, pero lo más conveniente es que ese plano, ¿verdad? Este, si es un plano donde tenemos una medida crítica, ¿qué quiere decir una medida crítica y calibrada, por ejemplo? Que tiene que ser con base alguna dimensión crítico que va a tener algún contacto directo con la pieza que se esté fabricando. Ojalá si, por ejemplo, es un dispositivo médico o eso es una pieza muy precisa de algún automóvil, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para las dimensiones críticas, un plano dimensional tiene que estar bastante especificado. Por ejemplo, si tenemos un diámetro de 20,5 que nos diga tanto el cajetín o en la parte del detalle de la pieza, más o menos algo, ¿verdad? Donde también tenemos que tener claro cuál es nuestra tolerancia de fabricación, ¿verdad? De instrumento con nuestra tolerancia de proceso. Porque si nosotros estamos con un plano donde las dimensiones dicen que es 20 más 0,001 y nuestro proceso es 0,001, ¿verdad? Es inservible nuestro instrumento. ¿Por qué? Porque nuestra tolerancia de proceso es mucho más estricta que nuestra tolerancia de instrumento. Entonces, siempre va a estar, por ejemplo, para las medidas críticas o las dimensiones críticas, ¿verdad? Tiene que ser más estricto que nuestro proceso. ¿Para qué? Para garantizar esa calidad de producción de lo que se está produciendo, garantizar esas tolerancias que aún así nos salgan fuera en la parte del diseño, aún así nuestro proceso no se haya impactado, no se vea impactado de esta manera. Em, Básicamente, sí. Entonces, ¿cómo puedes identificar, verdad? Eso va a depender del plano, de qué tan detallado esté ese plano, si tiene esas tolerancias especificadas o no, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta es de Héctor Parra y dice, cuando dibujas una pieza en escala, ¿debes acotar la dimensión real o la dimensión como queda acotada? Cuando dibujamos una pieza en escala, debemos, ¿cómo? Perdón. ¿Debemos acotar la dimensión real o la dimensión como queda acotada? Bueno, vamos a ver. Si tenemos, por ejemplo, de eso va a depender el tamaño de la pieza, ¿verdad? Que eso es lo que yo les mencionaba. Si estamos en un plano donde tenemos una pieza muy grande, ¿verdad? La escala, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos no sé, estamos midiendo alguna longitud y mide 20 milímetros, ¿verdad? Tiene que estar representado, ¿verdad? En la pieza 20 milímetros.
La escala lo que nos va a permitir es esos 20 milímetros, cuánto se nos va a convertir en nuestra pieza real o se nos va a disminuir en nuestra pieza real. Entonces, podemos tener 1 milímetro en el diseño del plano, pero si nuestra escala dice 1,3, ¿verdad? O 2,1 o 1,2, eso va a depender. Pero como tal, nuestro detalle de la especificación va a estar siempre, ese va a ser siempre el plano de diseño, ¿no? Entonces, la escala lo que nos va a permitir es ver qué tan grande o qué tan pequeño es el prototipo, ¿no? De la escala del producto o de la pieza que se esté fabricando. Muy bien. La siguiente pregunta es de María Mata y dice, cuando indica machuelo o rosca en el dibujo, ¿ahí qué tolerancia se coloca? Perdón, ¿cuándo qué? Cuando se indica machuelo o rosca en el ¿Qué, dibujo, qué es un, perdón, es que tal vez lo utilizamos de manera diferente o se llama de manera diferente aquí en Costa Rica? ¿Qué es un machuelo, perdón? igual María, si quieres ponerlo en la sección de preguntas y respuestas y ¿Achuelo o machuelo? No, 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 no entiendo. machuelo o rosca. Machuelo. Ah, ok, una rosca. Ajá. Ajá. Igual, si lo puedes poner en las preguntas y respuestas y ahorita si quieres pasamos con otra pregunta y después nos regresamos Ujú. contigo. Aquí hay otra que dice, ¿qué elementos son obligatorios en un plano técnico para considerarlo completo? Bueno, principalmente, ¿verdad? Nuestras zonas de búsqueda, ¿verdad? Los bordes, ¿verdad? Para empezar, desde el plano. El cajetín o el pie de plano, pie de plano, como le dicen, perdón. Eh, Nuestras tolerancias es muy importante, por lo menos que también la pieza esté reflejada en dos posiciones diferentes, por si tenemos que ver algunos cortes, algunos achurados, ¿verdad? Algunas posiciones de radio, algunas posiciones superiores, ¿verdad? Entonces, tanto la geometría de la pieza, que por lo menos se designen dos posiciones diferentes, que hayan por lo menos tolerancias generales dentro de el cajetín, ¿verdad? Que también la proyección, aparte de la proyección, si es americano o si es europeo, que lo designen, porque si no, si lo vemos estamos ya seteados a la manufactura que es proyección americana y después nos representa un plano, perdón, europeo, vamos a tener totalmente la pieza del otro lado, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Las aprobaciones también, ¿verdad? La descripción, el número del dibujo, porque este número de dibujo es una identidad propia que le vamos a dar al plano. Esto no es nuestro número de diseño, de dibujo como tal. La revisión es muy importante, ¿verdad? También. Entonces pienso que al menos esas 5 características son primordiales para que un plano se pueda leer de manera fácil y eficaz. Muy bien, aquí ya están poniendo en el chat que el machuelo es la herramienta para generar una rosca interna. Ah, un barreno. Ajá. Ajá. Entonces, dice, la pregunta iba así, y cuando indica machuelo en el plano, ¿ahí qué Bueno. tolerancia se coloca? Cuando indican un machuelo en el plano, Sí, dice así la ajá, pregunta. ¿qué tolerancia se coloca? Bueno, vámonos a ver. Sí, Ok, en esa parte, eso va a estar determinado por el tipo de roscado. Si tenemos, vamos a ver, en este caso el machuelo, no sé si es un barreno, algo similar. Yo creo que acá un barreno es lo que logra hacer los círculos, ¿verdad? Los huecos en una CNC, ¿verdad? En un torno. Entonces,
este machuelo va a tener una nomenclatura, o sea, va a tener una característica de la rosca, ¿verdad? En este caso, si es estándar, ¿verdad? O si es, eh, eh, bueno, es estándar en pulgadas y si es milímetros, ¿verdad? Que es la estándar que que casi siempre se utiliza. Entonces, la rosca de ese machuelo sí tiene que estar designada, o sea, tiene que estar identificada, si no, nosotros no vamos a ver qué paso de rosca, ¿verdad? Qué tipo de rosca, inclusive la clase, si es una rosca exterior, interior. ¿Verdad? Vamos a realizar. Entonces es primordial, digamos, que tengamos esa descripción en alguna nota, inclusive, ¿verdad? Dentro de nuestro plano de diseño. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿es importante que los planos cuenten con la parte de la proyección y por qué? Es muy importante que los planos, ¿verdad? Cuenten con esta proyección porque nos vamos a dar una idea de qué estamos fabricando. Entonces, por ejemplo, si nuestra proyección es amplia, ¿verdad? Sabemos que el prototipo, ¿verdad? Va a estar también, va a ser una pieza grande, por lo que va a ser congruente con respecto a las tolerancias, ¿verdad? A las dimensiones, perdón, a las longitudes de nuestra pieza. Entonces, si no tenemos una proyección, ¿verdad? Si no tenemos eh, que nos diga que está uno a uno, por ejemplo, que está uno a dos, si no tenemos esa identificación de la proyección, podemos estar haciendo eh, un chip para un elefante, un chip para un avión y es para una computadora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy importante poner atención a esas cosas, que exista esa proyección, ¿verdad? Y también, perdón, me refería al tipo de escala, a la proyección, ¿verdad? Si es americano o europeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como lo víamos aquí anteriormente, va a ser un reflejo del agua. A lo que me refiero es esto que vamos a ver acá. ¿Verdad? Entonces, la parte, por ejemplo, en el americano, la parte superior la vamos a ver en la parte superior, en el sistema americano. Si fuese el sistema europeo, lo vamos a ver abajo, o sea, de la frontal hacia abajo. Y la parte inferior va a estar en la superior, o sea, va a estar completamente al revés. ¿Sí? Entonces, es súper importante. Por eso el ejemplo de estas dos partes, ¿no? En este caso, el sistema americano, ¿verdad? Tenemos el objeto va a estar, bueno, perdón, el plano va a estar entre el observador y el objeto, y acá el objeto va a estar entre el observador y el plano. Entonces, depende de qué proyección usemos, va a estar, su parte superior va a estar en la parte inferior y su parte inferior va a estar en la parte superior. Ajá. Muy bien. Austin, aquí nada más para cerrar un poquito, ¿te parece que las siguientes preguntas las vayamos contestando por correo? Sí, me parece Porque bien. el Ujú. tiempo ya se nos fue, Claro que sí. entonces para no involucrar tareas en otro horario. Claro que sí. Ujú. Pero bueno, entonces les voy a estar poniendo en el chat a los asistentes el correo a donde pueden enviar sus preguntas. Austin, no sé si quieras poner directamente tu correo. Claro, aquí lo voy a empezar. Este es el correo. ¿Verdad? Aquí sientan la confianza de poderme contactar y cualquier duda, cualquier inquietud, ¿verdad? Eh, que puedan, que puedan tener, con mucho gusto. Aquí estoy para ayudarles. Creo que bueno, he tenido ya anteriormente la oportunidad de estar allá en varias ocasiones y me parece que tanto ustedes como nosotros estamos en la misma sintonía en el tema de la industria. Esto viene
volando, estamos en industria ya 4.0, si no es que ya estamos en aquí, en la 5, ya todo está volando y obviamente saber estas bases nos va a ayudar mucho a entender lo que viene, ¿verdad? Y nos va a ayudar muchísimo a entender cómo cómo a través de un plano vemos ahora un producto terminado, ¿verdad? Entonces, tengan toda la confianza de ponerme un correo y de hacerme las preguntas que consideren. Igual, como dice Mariana, la presentación está grabada, ¿verdad? Entonces, van a tenerla ahí, ¿verdad? De backup para cuando la necesiten repasar o quieran ver algo, ahí adelante. Gracias, Mariana. Así es, bueno, la presentación se va a compartir junto con la constancia de participación. Y bueno, en sus pantallas les debió de aparecer hace un ratito una pequeña encuesta de satisfacción. Agradeceríamos bastante que nos ayudaran a contestarla. Y bueno, igual si ya no hay nada más que agregar de tu parte, Austin, podemos finalizar el seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Y de la misma manera agradecemos al ingeniero Austin Morales por compartirnos su tiempo y su conocimiento. Ahí en el chat dejamos el correo de Austin y también el de Ramental por si quieren enviar sus preguntas por ahí, con gusto los vamos a atender. Y bueno, si tienen alguna otra duda, igual aquí estamos para servirles. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a todos y Austin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a los que estuvieron acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo y espero que tengan un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Austin. Hasta luego. Hasta luego.